en esta jornada de miércoles 28 de diciembre del año 2022. Muy pocos días de ir dejando también atrás este año que va concluyendo de a poco. Pero hablando con los protagonistas, ustedes saben que en este punto horario nosotros todas las mañanas hacemos un enfoque a fondo sobre algunos temas que nos parecen interesantes que ustedes puedan manejar. Justamente hoy vamos a estar hablando con Jack González, el gerente de finanzas corporativas en Regional Casa de Bolsa, y para hablar un poco sobre el balance del año y las perspectivas para el 2023. Jan, un gusto saludarte de vuelta. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a 5 días. Muy buenos días, Juan Pablo. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos para hablar un poco de lo que fue el año y de lo que nos depara un poco el 2023, ¿verdad? Y quizá un poco más allá porque los últimos acontecimientos hablan un poco de que las variables económicas se están manejando con mucha incertidumbre, ¿verdad? En los últimos 2 años, hasta si se quiere. Y los efectos se van a seguir viendo hasta probablemente el primer trimestre del 2024. Justamente en relación a eso, porque el equipo de prensa también está atento a esta entrevista. ¿Cómo estuvo el mercado de capitales regional en el caso de ustedes? Súper bien, súper bien. Para poner en contexto nada más, el promedio histórico de, digamos, de nuevos emisores anuales en el mercado en general es de cuatro nuevos emisores por año. Nosotros, como Regional Casa de Bolsa, este año nada más hemos registrado 4 nuevos emisores. Entonces eso habla por un lado de la cantidad de nuevos actores que se vienen sumando al mercado de capitales y que las empresas finalmente están viendo como una opción alternativa y complementaria a lo que es el financiamiento tradicional bancario. Entonces creemos que ha sido un año bastante bueno en lo que tiene que ver con el mercado de capitales. Eso por un lado. Y lo otro, la variable clásica que miramos es siempre lo que es el volumen negociado, ¿verdad? Y en el volumen negociado, si bien categórico no vamos a llegar al pico histórico que se hizo el año pasado, existen motivos digamos, causas que hacen que esto sea así. Ahora, el tema también, ¿cuáles fueron los sucesos ya que marcaron las pautas para el desempeño este año a tu criterio? Y bueno, es innegable que la inflación fue el actor clave, ¿verdad? No solamente en Paraguay, sino que esto a nivel global. Miramos un poco lo que fue hay que mirar un poco lo que fue la pandemia, ¿verdad? Y todas las medidas que los bancos centrales implementaron para darle liquidez a las economías y que éstas no caigan durante un periodo en el que prácticamente todo se cerró, ¿verdad? Este exceso de liquidez tuvo como consecuencia los picos de inflación históricos que estamos viendo de vuelta, no solo en Paraguay, sino a nivel global. La única herramienta que tienen los bancos centrales para combatir la inflación es la subida de las tasas de referencia, ¿verdad? Paraguay no fue la excepción. De hecho, en la región, la mayoría de los bancos centrales actuaron rápida y decisivamente para comenzar a controlar la inflación. Vimos nosotros que en agosto del 2021 ya comenzó el Banco Central a elevar las tasas de política monetaria. Todos los meses eran subidas sucesivas para tratar de controlar este fenómeno. Si comparamos con otras economías más desarrolladas como Estados Unidos y Europa, que vieron inicialmente la inflación como transitoria, es una lectura que le está costando bastante, ¿verdad? Porque el haber reaccionado tarde implica que también van a tardar un poco más en controlar la inflación. Entonces, por un lado, tenemos el fenómeno de la inflación post pandemia, la subida de las tasas de política monetaria de los bancos centrales, y esto hace que en general, en cascada, ¿verdad?, todas las tasas de interés comiencen a subir. Eso si lo Ahora, miramos la desde, percepción. sí, Perdón, ya eso porque quería también enfatizar antes de pasar a otra consulta, porque marcás de forma puntual que la inflación fue un elemento importante. Pero la percepción, por lo menos a personal mía, es de que cuando hay una inyección grande de dinero, eso como que queda al margen, ¿no? Estamos en la vorágine de fin de año. ¿Cuándo volveremos a sentir de vuelta el efecto de la inflación? lo seguimos sintiendo de hecho. Vos te vas de compra y a lo mejor estás como anestesiado nomás porque el nivel de suba que hubo durante todo el año ya es tal que, bueno, prácticamente no sentimos. Recordar nada más que la inflación es la aceleración en la subida de precios. Es decir, por más que la inflación baje, los precios siempre van a subir. Van a subir un poco más lento, pero siempre van a ir subiendo ahora. Que es bueno, cierta medida de inflación siempre es buena para la economía porque implica que, imagínate, hoy renegociamos nuestro contrato salarial con nuestro jefe y si nos negocian el mismo salario que el año pasado y bueno, tan contentos no vamos a estar, ¿verdad? Entonces siempre hay una medida de inflación que es sana para la economía porque hay un montón de cosas que necesariamente tienen que ir subiendo de precio.
Esto que también mencionaba, en el caso de ustedes particular, bastante bien, pero a nivel macro, justamente cómo ha sido también el año. ¿Ha sido un año difícil para la bolsa en algunos indicadores o en línea general podemos decir de que ha sido un año positivo? Depende cómo lo mires. Como te venía diciendo, el tema de la subida de tasa de interés tuvo dos efectos interesantes. Por un lado, hizo que el Ministerio de Hacienda directamente deje de colocar bonos del Tesoro a través de la bolsa. Eso es, digamos, la variable principal que tuvo incidencia en el volumen negociado. Entonces, si nosotros comparamos lo que es el año pasado versus este año, vemos que hay un 16% menos de volumen negociado. Pero si aislamos lo que es el efecto de Hacienda, esa disminución es nada más que del 3%. Entonces, el impacto fue grande en volumen negociado. Igual, si miras el resto de las variables, si miras el mercado primario de este año fue mayor que lo que fue el año pasado. Y en términos de volumen general, sí, estamos un 3% abajo. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema de la subida de las tasas, tanto en guaraníes como en dólares, hace que sea más caro tomar deuda. ¿Verdad? Si es que vos o yo tenemos que sacar un préstamo, nos encontramos con tasas que son mucho más superiores que lo que eran del año pasado. Esto no es distinto con las empresas. Las empresas que salen a bolsa se encuentran con que hoy día encuentran tasas que digamos, miramos el año pasado o inclusive años anteriores y bueno, estamos volviendo a niveles de tasa 2015 quizás. Entonces eso hace que muchas decisiones tengan que replantearse. Si es que la deuda que yo estoy emitiendo es para algún proyecto nuevo y bueno, la tasa de rendimiento de ese proyecto la tengo que replantear y tiene que ser mucho mayor para que tenga sentido tomar esa deuda. Si es que yo estoy mirando desde la perspectiva de reestructurar pasivo y bueno, si mis tasas con las que ya vengo luego no son demasiado distintas a las que encuentro ahora y tampoco tiene mucho sentido, ¿verdad? Salvo ganar plazo. Entonces, todas esas cuestiones hicieron que en el, digamos, comienzo del segundo semestre de este año haya mucha incertidumbre. Eso sumado otra vez a una cuestión de un poco liquidez corta en términos de moneda extranjera, de dólares por el golpe que tuvo la sequía y la falta de entrada de divisas al país. Entonces, sumado a eso, a la reacción de la Fed, ¿verdad? En el sentido de subir la tasa de referencia para controlar la inflación, hizo que como que se seque un poco el mercado de dólares en nuestro país y bueno, eso tuvo su impacto también en las decisiones de financiamiento de las empresas. Otro de los factores también que no podemos dejar de mencionar es el conflicto ruso-ucraniano, ¿no? ¿Cómo afecta eso siendo un elemento tan distante para nosotros? ¿O no es así esto, Jan? No, para nada. Realmente hoy día no podemos hablar de elementos distantes porque de alguna manera tienen un impacto, o directo o menos directo, pero finalmente llega el impacto. Y en el caso del conflicto de Rusia y Ucrania, el precio de la energía categórico. Una vez que estalló ese problema, el precio del petróleo fue para arriba, ¿verdad? Y eso te impacta directamente en cascada en economías como la nuestra, que nosotros no producimos, importamos directamente combustibles, y bueno, los precios de los combustibles prácticamente subieron al doble de lo que eran el año pasado. Entonces, por un lado tenés ese problema, por otro lado el precio de los fertilizantes también, porque Rusia es uno de los principales productores de la materia prima, ¿verdad? Para fertilizantes, también te impacta en tu cadena productiva. Entonces, ahí con solo dos cosas vos tenés un impacto tremendo ya en lo que es la inflación en nuestro país. Y la otra cuestión en realidad, porque me aprovecho la última respuesta tuya porque mencionabas el caso de estos elementos que ayudan mucho a un pilar fundamental de nuestra economía, que es justamente la agroindustria. Pero en ese sentido, ¿cuáles fueron los instrumentos más utilizados por nosotros justamente al momento de utilizar estos canales que ustedes administran? Jan, ¿está empezando a ser menos tradicional también el paraguayo o la persona que vive en este país? No, vos sabes que no, vos sabes que seguimos observando que nuestro mercado sigue siendo un mercado de renta fija, más del 90% de todas las operaciones siguen siendo bonos. Es mucho más, digamos, es más cómodo tanto para el emisor, ¿verdad? Como para el inversionista. El emisor sabe que tiene un flujo de pagos que ya está calendarizado, con el que tiene que cumplir, sabe que patea el vencimiento al final, que es uno de los atractivos justamente de emitir en bolsa, que vos durante la vida de tu bono pagas solamente los intereses y la amortización de capital la haces al final. Y para el inversionista igual, ¿verdad? El inversionista cómodo sabe que cada 3 meses él tiene su flujo de pago de intereses y sabe cuándo le vence el instrumento. Entonces sí, eh, seguimos en los instrumentos tradicionales, no obstante, se ve que hay, digamos, un crecimiento en lo que tiene que ver, primero con los fondos mutuos, ¿verdad? Que esto ya de la época de pandemia se convirtió en un instrumento alternativo para manejar la liquidez de los agentes, tanto personas físicas como jurídicas, ¿verdad? Pero por otro lado, los fondos de inversión que invierten en instrumentos de economía real, en activos de economía real,
están, digamos, teniendo un crecimiento importante en los últimos años, año y medio quizás. De hecho, nosotros de Regional hemos registrado un fondo de renta corporativa inmobiliaria y estamos ya en pasos de salir al mercado con otro fondo de desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Entonces, hay un crecimiento. Sigue siendo un poco más complicado de convencerle al inversionista, porque dentro de todo, primero es un instrumento de renta variable y lo otro que está sujeto a los rendimientos de los activos reales, ¿verdad? Entonces, sí, sí, respondiendo a tu pregunta, seguimos viendo una preferencia por los instrumentos tradicionales de renta fija. Ahora bien, está si vale un poco la pregunta, el apetito también de los inversores actualmente, Jan. ¿Se están animando más? Sí, o sea que ahora a finales de año, como que los pagos que tenían que hacerse ya se hicieron, ¿verdad? Entonces, esos excedentes que quedaron, que a lo mejor no se sabía si se iban a manejar o a tener disponibilidad o no, se están buscando ya cómo colocar. Entonces, sí, ahora al cierre del año estamos viendo que hay muchas decisiones de inversión que se están tomando. Esto después de un periodo prácticamente de todo lo que fue el tercer trimestre del año de mucha incertidumbre, en donde la mayoría de las decisiones de inversión estaban como que en pausa, ¿verdad? Viendo hasta dónde iban a llegar las tasas de interés. En ese sentido, si miramos lo que es el mercado de guaraníes, vemos que el Banco Central por cuarta vez mantuvo su tasa de política monetaria. Desde septiembre viene siendo 8,50, ¿verdad? Entonces eso como que por un lado te da un indicio de que ya la inflación está relativamente controlada, porque ya no están levantando más, y por otro lado da mayor certidumbre al inversionista en el sentido de que, ok, llegamos hasta acá, las tasas no van a ir mucho más allá de esto, entonces este es el momento sí para tomar las tasas de inversión que puedo encontrar en el mercado. el equipo de prensa me envió una pregunta y me dice, Jan, si bien no se llegó a los 4.000 millones de dólares que tenían desde la bolsa para este año, ¿cuál es la perspectiva que tienen a futuro? Muy buena, muy buena. Nosotros de regional lo que te puedo comentar es que de los cuatro emisores que registramos este año, recién uno pudimos sacar al mercado, ¿verdad? Con emisión ya directamente en mercado primario. Y estamos dejando todo para lo que va a ser el segundo trimestre del año que viene. Esto por una cuestión de mercado en donde enero, febrero típicamente son meses en los que no hay luego mucho movimiento, sobre todo emisiones. Difícilmente ustedes van a ver emisiones en los primeros meses del año porque como que el país no arranca todavía, ¿verdad? Las vacaciones de enero, la reactivación en febrero, la vuelta a clases, etcétera. Entonces como que después sí vamos a ver mayor movimiento. Entonces, tanto nosotros como otras casas de bolsa colegas han registrado nuevos emisores, han registrado nuevas emisiones, pero algunos quizás están postergando esa decisión de salida por la coyuntura de tasas de interés alta que tenemos. Entonces, tenemos ese componente de esperar un poco, ¿verdad? Que lo que te comentaba recién, ¿verdad? Nosotros vemos que la tasa de política ya por cuarto mes consecutivo ya no se ha tocado. Entonces, el inversionista sabe que este ya es el pico de tasas y las empresas también. Entonces, quizá en el segundo trimestre del año que viene, cuando comencemos ya a movilizar el mercado primario, vamos a ver un mayor movimiento de lo que va a ser nuevos emisores y nuevos emisores, no te hablo ni siquiera de emisiones de empresas que ya están vigentes en el mercado, sino que nuevos emisores con nuevas emisiones, eso le va a dar mucho empuje a la bolsa en el 2023. Así que la perspectiva es súper optimista por parte nuestra. Jan, por último, y agradeciendo muchísimo tiempo, ¿cuáles son las recomendaciones para las personas que están teniendo en mente la posibilidad de poder justamente utilizar estas herramientas que cuenta la bolsa? Genial. Por el lado del inversionista, y bueno, este es el momento de las tasas más altas que quizás se van a ver en mucho tiempo, quizás toda la primera mitad del 2023, entonces tratar de tomar la oportunidad, porque como todo instrumento de renta fija, yo capturo esas tasas y me puedo quedar con ellas a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y este sería el momento ideal. Por el lado de las empresas emisoras, y bueno, más o menos lo mismo, ¿verdad? Por más que para la empresa emisora quizás le resulte un poco más caro emitir ahora, sí hay mayor, digamos, va a haber mayor apetito de los inversionistas en el sentido de tomar nuevas posiciones en nuevos instrumentos, en nuevas emisoras, en lo que viene el primer trimestre y el segundo del año que viene. Jan, como siempre, un gusto. Por tu tiempo con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Jan González hablando con nosotros. Viene aquí desde justamente el espacio que queremos compartir con ustedes aquí en 5 Días Televisión y las recomendaciones que nos ha brindado el gerente de finanzas corporativas en Regional Casa de Bolsa, hablando sobre el balance del año y las perspectivas para el próximo 2023.
Hacemos una breve pausa. Sigan con nosotros. A las 10 Samuel Acosta viene con todo lo que implica la actualización del día en Monitor Económico, y a las 11 Florencia Gismondi nos trae el resumen también de las actividades en el campo del real estate. Para las 12 reencontrarnos con el resumen de la mañana aquí en 5 Días Televisión.